Somos luz, buscando siempre un porqué, una luz. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todos. Vamos a comenzar de nuevo en este curso que estamos haciendo. Hoy el escenario es distinto, estoy aquí en el jardín, la cámara está de lado, bueno, este curso que estamos haciendo y que por la gente que lo está viendo parece que está ayudando, y a mí eso me ha animado mucho, porque a veces dice uno, bueno, merece la pena porque esto conlleva preparar los banners, preparar el estudio y tal, y a veces, yo qué sé, dice uno, a ver si esto merece la pena o no, pero sí, parece que está ayudando, y por eso pues lo comenzamos de nuevo, lo seguimos. Hoy vamos a hacer otra etapa del curso, ¿no? Otra etapa del curso, estamos diciendo, esta cuarta etapa, que es identificar la pérdida para hacerle el duelo. Eso también yo digo que es importante, porque muchas veces tenemos que ponernos delante nuestra, delante de la vida, delante de lo que ha pasado, delante del Señor, para ver qué es lo que más nos ha dolido, o sea, hasta dónde ha llegado eso, ¿no? Hay veces que cuando hay una ofensa, a veces importa el dinero que has perdido, o importa el honor que has perdido, o importa la injusticia que se ha hecho, ¿no? Cada uno tiene como un punto en el que sobresale más. Por eso es tan importante identificar esta pérdida, qué se ha perdido, ¿no? Ya sabéis que estamos siguiendo este libro de este autor, y que bueno, lo seguimos viendo en relación a las 12 etapas que tiene. Ahora es cuando nos vamos a meter más de lleno en esta cuarta etapa, en la que las anteriores han sido muy importantes, pero esta ya se mete, yo lo veo como mucho más de lleno, ¿no? Y vamos a ver un poco eh, pues qué es lo que nos dice el autor en esta relación de identificar la pérdida para hacerle a esa pérdida el duelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en las etapas anteriores hemos empezado a reconocer, ¿no? Reconocer el daño que ha hecho. Hemos hablado también el reconocer que ha hecho daño, y hemos hablado con personas ya. Y eso va aligerando, nuestro peso va aligerándose, porque al final el peso emocional que teníamos dentro, digamos, como que es repartido, ¿no? Pero ahora sí es hacer como un inventario, ¿no? Como el que se pone a ver lo que te han robado, ¿no? En una tienda, para ver las causas de esa ofensa más profunda, ¿no? Porque esto nos ayuda a tomar conciencia de dónde, por qué estamos haciendo el duelo, ¿no? ¿Qué es lo que propiamente más hemos perdido, o se ha perdido en el camino, ¿no? Porque si no, no sabe uno perdonar de verdad, ¿no? Porque al fondo hay como un hilo o un halo de muchas cosas, pero uno no sabe la herida dónde está, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo primero que habla el texto es de identificar bien la herida antes de poder curarla, ¿no? Y cuando nosotros la identificamos, ¿no? Al final nos puede hacer tanto bien el saber lo que estamos precisamente mm, perdonando, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues cuenta una anécdota, ¿no? De que él, cuando tuvo una injusticia, pues lo contó al rector, y que cuando iba escribiéndole lo que había pasado, al final empezó a reflexionar dos cosas. Primero, por qué había sido esa injusticia objetivamente, y lo segundo, por qué a mí eso me había dolido tanto. Porque si os dais cuenta, cuando aparece una, un sufrimiento, hay distintas maneras de asumirlo, distintas maneras de enfrentarse a ello. Entonces uno tiene que tomar conciencia de por qué a mí me ha afectado tanto eso concreto, ¿no? O a lo mejor a otro no le afecta tanto eso, ¿no? Dice, esta toma de conciencia de las razones de mi indignación me produjo un efecto totalmente inesperado,
para mi sorpresa, mi cólera, mi resentimiento se fueron desvaneciendo porque ya sabía yo eh, en dónde estaba el dolor que a mí me habían hecho, ¿no? Y él se pregunta, ¿cómo pude experimentar este cambio tan súbito? ¿Cómo de pronto apareció en mí un inesperado sentimiento de tranquilidad, ¿no? Pues porque uno comprende en dónde te ha dolido más profundamente lo que te ha pasado, ¿no? Aparte, pues, ¿qué te digo yo? La, la pérdida de un ser querido o que te han engañado en un dinero o en una relación afectiva o, o ha habido, pues, ¿qué te digo yo? Un golpe bajo de alguna manera, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que lo que me ha dolido es el dinero o la honestidad o la injusticia por tal o eso, ¿no? Al final uno empieza a identificar el dolor y le parece hasta incluso menos importante de lo que era. Pero eso pasa, por ejemplo, con una enfermedad, ¿no? Si uno le duele en un sitio y va al médico, pues mire usted, no sabemos lo que puede ser, pues tal, pues cual, uno dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Eh, mm, ¿Cómo puedo ser? ¿Qué puede ser? ¿Podrá ser esto? Pues ahora sí me ha pasado a la boca, pues a lo mejor puede ser. Esa incertidumbre hace que yo las cosas las pase peor. Sin embargo, cuando el médico te dice, mira, hemos estado mirando de todo y lo que tiene es una cuestión muscular, que se ha salido el líquido de no sé qué y eso pues te está haciendo doler un montón, pero no te entonces ya cuando se identifica el problema, uno sabe dónde actuar y además se le quita pues mucha tensión de alrededor. Pues lo mismo pasa en el alma, ¿no? Dice, cuando descubrí que mi confusión provenía o de ese altercado o que había sacado de mí algo que yo no tenía asumido, entonces empecé a entender. O sea, hay una cosa que yo, por ejemplo, me pregunto mucho cuando pasa algo de esto es, ¿por qué me está doliendo esto? O sea, hay veces que yo voy teniendo recuerdos del día y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo hago que yo pienso que os puede ayudar mucho y es que de primera a veces se decía de hacer un examen de conciencia, ¿no? De pequeño. Y claro, yo el examen de conciencia al principio lo hacía pues de los pecados. Pues mira, en la mañana he hecho esto y esto, y aquí he metido la pata, y aquí he metido la pata y tal. Pero el Papa Francisco insiste mucho en otra cosa, ¿no? Y es no solo en los pecados que he hecho, sino en cómo lo podía haber hecho mejor y luego también las cosas que me han producido, lo que decía Ignacio de Loyola, consolación y desolación, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo lo que hago es que a veces por la noche o a veces por la mañana, cuando por la noche me he quedado frito, pues he dicho, vamos a ver, voy a repasar el día, he hecho esto, luego he hecho lo otro, y de pronto voy identificando en mí cómo tomo las cosas. Ay, pues mira, cuando me he salido de la parroquia al cerrar, alguien me ha dicho esto y me he montado en la moto como herido o como que no me ha gustado eso. Entonces es importante llegar el examen de conciencia y decir, oye, ¿por qué me ha dolido eso? ¿Por qué a mí me ha hecho daño que me digan justo esto? Y entonces cuando uno va pasando los años, te vas dando cuenta que identificar eso ayuda un montonazo, porque digo, pues mira, me ayuda porque ya me lo dijeron en otra parroquia, que me pasó esto, y entonces eso me ayuda a mí a gestionar que a mí lo que tengo es esa herida de hace años o esa herida de la infancia o ese complejo que tengo, y entonces cuando me han hecho eso, a mí me ha dolido exactamente esto. Entonces, claro, primero le quitan mucha carga al otro, porque a lo mejor el otro no lo ha hecho con tanta maldad y a ti es que te ha dolido y ya está. Y el otro no sabe que eso es tu talón de Aquiles o es un poquito de trocito de tu herida. Entonces al otro le quitan mucha carga, pero es que a mí también identificar el problema y decir, ah, bueno, es esto. Pues nada, pues yo rezaré para que esto concreto que me ha pasado se siga curando o como la otra vez lo afronté, pues lo afronté viendo pues que esto era así, que yo tenía este complejo y entonces al tener este complejo
cada vez que me dicen esto me sienta fatal y entonces también es un problema mío. O sea que eso ayuda mucho a identificar. El mismo autor sigue diciendo, dice, hay un psicólogo que se llama Martín Seligman que dice que sostiene que ofende más la propia interpretación de un suceso que te ha enojado que el suceso en sí. Y eso es lo que estoy diciendo, ¿no? La interpretación que yo le hago, porque cada uno tiene sus heridas, su carácter, su forma de ser. Dice, en su opinión, quien se considera causa total y única de todo, considera subestimarse, ¿no? Y no es capaz de reaccionar. Hoy esto me ha pasado por mí, es que por ejemplo, si yo echara toda la carga en el asador sobre mí, es que yo soy muy no sé cuánto, es que yo soy muy... No, hombre, no. Es verdad que eso a ti te ha herido. También es verdad que te han dicho esto y se te activa una palanca que ya empieza a activarse más cosas, ¿no? Pero eso, o sea, que es importante no subestimarse de tal manera pensando que el problema soy yo, que el problema soy yo, que el problema soy yo. Eso se aparece también muchas veces en el maltrato, ¿no? En el maltrato a veces que, bueno, pero es que la culpa es mía, porque le he chinchado, porque, bueno, es que yo si no hubiera dicho esto no se hubiera enfadado. Ya, pero no podemos llegar a esta subestimación, ¿no? Y dice, para captar mejor el sonido de los términos total, único, permanente, no tenemos que escuchar el diálogo interior que mantenemos. No tenemos más que escuchar el diálogo interior. Un individuo en esta situación, para explicarse sus contrariedades, empieza a culparse, como he dicho, total y radicalmente. He cometido este error, esto es irreparable, parece que la responsabilidad es toda mía. Eso no es así. Tampoco es bueno lo otro, ¿no? En el que, bueno, la culpa es del otro, es que hay que haber el otro, es que no tenía que haber dicho esto, es que no sé cuánto, no, sino que saber con firmeza hasta qué punto el otro te está haciendo daño y hasta qué punto tú te estás haciendo daño dándole vuelta a un tema o a lo mejor asumiendo cosas que realmente tú ya las estás tomando como tuyas, ¿no? Cuando a lo mejor no es así. O un sentimiento de culpa horrible cuando no es así. Dice, es muy importante descubrir que hay muchos actores implicados en el suceso, ¿no? Y entonces así una víctima perpetua del destino de todo, puede terminar viendo que no todo es tanto como parece, ¿no? Eso es interesante, ¿no? O sea, objetivizar las cosas a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Le ha pasado a otras personas, no soy la primera persona que le pasa. Además, esta parte es suya porque me ha hecho daño, pero yo también me estoy haciendo daño dándole vuelta a los pensamientos negativos, a las situaciones y además estoy ahondando mucho en este tema o estoy dándole vuelta siempre a lo mismo o es que me ha sacado un impulso de la infancia. ¿Qué tal? Pues ver y ahora descubriremos un poco ese tema de la infancia, ¿no? Pero bueno, hay otro segundo punto que es dejar de culparse constantemente, ¿no? Es lo que le llamamos la autoflagelación, que siempre es mala consejera e impide progresar, ¿no? Y para salir de la autoflagelación se, se habla de tres puntos en relación a eso, pero hay que entrar primero en esa autoflagelación, ¿no? En darse cuenta que uno no tiene toda la culpa de todo, porque si no parece que es que, pues que al final he sido yo el culpable, porque si yo no hubiera hecho esto, lo que he explicado antes, ¿no? Pues los tres puntos para salir de esa autoflagelación, pues son los siguientes. El primer punto que aparece es preguntarte qué parte de ti se ha visto afectada, qué has perdido, en qué valores te has sentido atacado, qué expectativas o qué sueños se han visto totalmente aniquilados. Y es bueno hacer como una lista, ¿no? Pues mira, a lo mejor mi autoestima se ha venido por los suelos, mi reputación, mi confianza en mí mismo, mi fe en los otros, mi apego a los familiares, el ideal que yo tenía en la vida, el sueño de felicidad que a veces yo he tenido, mis bienes físicos, mi salud, mi belleza, mi imagen social,
las expectativas que tenía frente a una autoridad o frente a otra persona, la necesidad de discreción respecto a los secretos que me he visto destrozado, ¿no? O la admiración por los que amas que de pronto se ha hundido, ¿no? O la honestidad, ¿no? Entonces puede haber, después de haber puesto al descubierto qué lista has puesto tú, qué bueno hacerlo con un papel, ¿no? Y nombrado la pérdida que has tenido, ¿no? Pues tomar conciencia de aquello que no se ha visto afectado, o sea, que hay muchas cosas que siguen para adelante, ¿no? Y luchar por ellas, ¿no? Decir, oye, pues es verdad que estoy mal, es verdad que he perdido esto, pero es verdad que tengo esto, que tengo esto, que tengo esto, y eso ayuda muchísimo porque ayuda a la persona a seguir luchando en eso, ¿no? Y dice, hace algún tiempo escuché en televisión el testimonio de una mujer que había sido víctima de una violación y afirmaba, he sido violada, pero no envilecida. En otras palabras, la esencia de todo mi ser sigue sana e íntegra. A pesar de la violación, no he perdido mi capacidad de sanar. O sea, qué bonito esto, ¿no? O sea, el saber que, bueno, que a lo mejor he perdido esto, pero que la vida es mucho más grande y que me queda mucho tiempo por delante para vivir, ¿no? En ese eh, habla de la diferencia enorme de la percepción que uno tiene de la ofensa, porque dice, hay una diferencia enorme entre la percepción de la ofensa cuando dice tengo una herida, ¿no? A decir estoy herido. O sea, si yo tengo una herida, pues es verdad que tengo esta herida en este punto, pero yo no estoy herido, porque si estoy herido total, es que es herido y tocado y muerto, ¿no? Por tanto, cuando yo digo estoy herido, es que me identifico por completo con esa herida y con todo lo que me ha pasado, entonces pierdo esa capacidad de reacción ante todo. Entonces, por eso no es bueno decir, bueno, es que estoy herido, no, pues tengo una herida ahí, de verdad que me duele, pero yo puedo seguir luchando. Y al final esa herida va pasando. Yo me acuerdo de un amigo eh, que me decía, ¿no? Que a veces el sufrimiento es como un tapón, como los piratas, un tapón en un ojo, ¿no? Que cuando te lo ponen, el ojo, el sufrimiento se te pone aquí, es que no ves nada, ¿no? Pero cuando va pasando con el tiempo y todo eso, al final queda en un punto negro. Pues ese punto negro queda ahí. Con la experiencia te vas dando cuenta que ese sufrimiento, esa, ese catástrofe que has pasado a lo mejor, se va a quedar en nada, porque te das cuenta que todo van quedando en esos puntillos negros que están ahí. Entonces eso te da capacidad para seguir luchando y dices, bueno, si esto es un punto que va a quedar ahí, yo sigo luchando y punto pelota, porque la vida no se termina ahí, ¿no? Otro segundo punto que habla en relación de dejar de culparse, dice, has de recordarte a ti mismo que no eres el único responsable del acontecimiento, que a lo mejor hay un punto en el que tú no eres responsable, pero ha actuado ahí, por ejemplo, ¿no? Dice, yo le decía en una conferencia a los separados divorciados que no eran los únicos causantes del fracaso matrimonial, sino que responde a una cuestión de dos, ¿no? A lo mejor uno ha estado mal por esto, pero a lo mejor el otro ha estado mal por lo otro, ¿no? Uno puede estar culpándose, ay, pues que mira, si ese día esta persona hubiera estado a mi lado, si yo no le hubiera dicho que fuera para allá o tal y que cual. No, no, es que esto hay un cúmulo de situaciones que se han dado para esa situación, ¿no? Y incluso es que hay que haberme expuesto, qué tonto soy, si no hubiera estado con esta persona o si no hubiera... No, no, es que se dan un cúmulo de situaciones en las que yo no he podido controlar absolutamente todo. Claro, eso es imposible, ¿no? O sea, no puedo controlar eso. Es incontrolable, hay muchos factores, ¿no? Es, tenía yo por ahí un ejemplo que se me ha ido ahora de la cabeza, pero cuando hay veces que
Así ya me ha venido a la cabeza. Yo me acuerdo en la pandemia, cuando en la pandemia hay gente que me llamaba, oye, padre, que llevo a mi madre al hospital porque está fatal, es que está para morirse, pero es que en el hospital puede pillar algo peor y morirse. Entonces unos se morían en la casa, otros en el hospital, y cuando pasaba el tiempo decía uno, lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien, tendré que... no, y yo siempre decía, lo escrito, escrito está, como decía Pilato. Lo escrito, escrito está, ya está. Si la has llevado al hospital y allí se ha muerto, pues se ha muerto, pero lo mismo la has dejado en la casa y a lo mejor no tenía que haberse quedado en la casa. Pues es que lo escrito, escrito está, lo mismo lo dejas en la casa y se muere, lo mismo lo lleva al hospital. Ha pasado así, pues tenía que pasar, punto. No le demos más vueltas, porque como hay tantos factores que influyen, al final, o sea, yo puedo ser responsable de algo, pues a lo mejor opté por llevarlo al hospital y a lo mejor ha sido peor, pero no sabes lo que hubiera pasado en la casa. Ya está, lo escrito, escrito está. No somos los únicos responsables de las cuestiones. Había unos factores, el hospital no se sabía cómo se podía transmitir más o menos. Hay muchos factores, ¿no? Y el tercer punto dice, es fundamental que te convenzas de que un error no es ni mucho menos irreparable. No estás condenado a revivirlo una y otra vez y seguir sufriendo siempre sus consecuencias. Esto se da mucho, ¿eh? Eso de revivir y revivir y revivir y revivir. No, hace falta pasar página. Yo me acuerdo siempre de un psiquiatra que a una persona le decía, muy bien, ya has contado muchas veces tu cuestión, quita la cuerda del muelle porque el barco está deseando zarpar, pero niño, has metido ahí una cuerda que el barco está 100% porque quiere salir del puerto, pero esa cuerda no la ha soltado. Por ejemplo, a mí me surge ahora cuando a veces uno quiere pasar página, pero sigue para adelante y dice, jo, pero qué injusticia, pero ahora voy a dejar eso atrás, pero es que además la gente se está olvidando de lo que me ha pasado, además yo mismo me estoy olvidando de eso. No, no puede ser, es que una injusticia, no quiero dejarla pasar. Es que mira, es que entonces nos casamos con eso, ¿no? Y eso es complicado, por eso dice, no estás condenado a revivirlo, porque a veces nos gusta revivirlo porque no es que nos guste, pero sí es verdad que no queremos dejarlo pasar. En lugar de atormentarte ante un fracaso, dice, intenta descubrir la lección que puedas sacar de ahí, intenta descubrir, eso lo digo por mi cuenta, la madurez que has sacado de ahí y cómo el Señor se ha valido de eso para seguir avanzando y y empieza y dice, y como muchos fracasos han sido causa de experiencias enriquecedoras, lo que yo estaba diciendo, cómo el Señor te ha madurado y cómo hay veces que te hace más tolerante a los demás, te das cuenta del sufrimiento de los otros, sabes más bien encajar las cosas, maduras en tu vida, todo eso, vamos, es que es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de Tolkien cuando hablaba de la eucatástrofe, cómo existen las eucatástrofes. Eu es buena, las buenas catástrofes de donde se saca, a veces de la catástrofe peor se saca lo mejor. La peor eucatástrofe que existe, dice Tolkien, es Jesucristo en la cruz, que le han matado a Dios. Y sin embargo, de donde se ha sacado lo mejor del mundo, que es la resurrección y la vida, ¿no? Pasando a otro apartado, aquí habla de sanar las heridas de la infancia, porque él de pronto se remonta a que muchas cosas que nosotros engrandecemos e interpretamos vienen de la infancia, ¿no? Y dice, las heridas más difíciles de reconocer e identificar son las que se remontan a la infancia. No las recordamos, tampoco recordamos las circunstancias, incluso hemos provocado que, que, se, que se olviden, pero entonces lo único que queda de aquello que pasó, pues son las tensiones de los comportamientos, las reacciones defensivas. Entonces hace falta recurrir un poco a esas decepciones infantiles, dejando sentir por qué a mí me pasa esto. ¿Por qué a mí me pasa esto con mi familia, con la gente, con el otro? ¿Por qué esto ha dejado en mí una huella, no? Y entonces esa incapacidad de perdonar las humilla, al final pasa como que me siento culpable de algo que pasó de niño, ¿no? Entonces es importante pararse y ver
cómo yo tengo esas heridas de niño y necesito también no dejarla en el resentimiento, sino avanzar en ella y aprender a que tengo que seguir hacia adelante porque la vida, muchas veces dices que la vida es así. Yo me acuerdo en una catequesis de Jacuna que me gustó mucho cuando decía José Pedro Manglano, decía, hay que ver que, que bueno, estaba en una, él iba por África, creo que era por África, no me acuerdo, y iba en un coche y el chofer que lo llevaba en el coche dice, ¿puedo parar 10 minutos? Sí, paró, estuvo abrazando a una señora mayor, tal y cual, luego siguió para adelante, le digo, no sé quién es, pues tu madre, mi madre decía, ¿a que es tu madre? Sí, y solo la has visto 10 minutos, sí, a lo mejor hasta dentro de 2 meses no la veo más, bueno, y cómo puede, podríamos haber parado y tal. Dice, no, ya está, que es que es así, pero bueno, ¿cómo puedes soportar eso? Es que la vida es así, pues ya está. También es verdad descubrir que la vida es así y que esa vida que es así es para ti y para todos. La vida es así para todos y ya está, ¿no? Y eso madura mucho también, ¿eh? Eso madura un montón. Pues en ese sentido, si uno se sorprende cuando empieza a investigar en su vida, ver la película de tu vida, ir viendo que de pronto hay consolaciones y desolaciones con personas concretas y dices, ¿este por qué me produce esto? ¿Esto por qué me produce lo otro? Pues todo eso ayuda mucho para descubrir las cosas, ¿no? Y como último punto de hoy, pues ya sería tratar las heridas de la infancia. Que bueno, esto es mejor buscar un especialista que te ayude y tal, ¿no? Pero vamos a ver aquí cómo se puede producir este bloqueo irracional que procede de una herida antigua y cómo él habla aquí de algunos puntillos que pueden ayudar, pero ya digo que si una persona tiene algo importante, de todas estas cosas que estoy diciendo son seguir este libro de este psicólogo, pero a lo mejor hay personas que necesitan que se vaya siempre un orientador. Y ante las dudas de algunas cosas que incluso aparezcan en este curso, lo importante es que el orientador sabe más que yo y más que y ir a un orientador que ayude, ¿no? ¿Cómo tratar la herida de la infancia? Pues yo, bueno, doy algunos puntitos en general, ¿no? Entrar en ti mismo, volver a la situación aquella que se creó la ofensa, permanecer en contacto con la emoción, volver un poco al pasado, dejar emerger pues las imágenes que sucedan y el dolor que suceda y el por qué, preguntarse el por qué, ¿no? Concederse tiempo para volver y vivir la escena, qué edad tenía, quién está contigo, qué pasa, ¿no? Eh, cómo te describes, qué es lo que pasó, cuándo pasó, ¿no? Y recurrir a esta experiencia para poder, eh, mm, desde tu ser adulto, mirar a ese niño y empezar a hablarle, a tranquilizarle, a decir, oye, esto ha pasado así. Cuando identificas eso, las cosas son menos, ¿no? Las cosas son menos. Y sentir ese abrazo tuyo hacia ti mismo, niño. O sea, cuando te pasó aquello, por ejemplo, que en el colegio salías por la puerta y de pronto que te caíste a un charco y todo el mundo se rió y tú tienes ese agobio metido, pues decir, oye, pasó esto y no pasó nada, reírte de ti mismo, abrazar a ese niño que se estaba cayendo, que eres tú, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que el humor y el cariño hacia ti, ¿no? Viéndote a ti, ¿no? Pues ayudan un montón. Cuando yo me veo en algo que he metido la pata, me salgo de mí mismo y digo, madre mía, pobrecillo este Miguel Ángel, qué desastre, tal. Y entonces eso, cuando lo haces con cariño y tal, eso ayuda un montón, ¿no? Y eso ayuda a sanar, a perdonar, ¿no? A confiar, a ver que eso te pasó, pero que no tiene que volver a pasar, ¿no? A tranquilizarte diciendo, oye, que no estoy abandonado, que no soy un abandonado, que tengo situaciones concretas. Y en ese sentido, ese perdón, pues emociona muchísimo, ¿no? Todo esto, pues, ¿qué os voy a decir yo de esto, no? Todo esto desde el Evangelio, pues se cura, se cura. Es verdad que a veces hace falta un apoyo
de un orientador, pero es verdad que el Evangelio te va curando absolutamente de todo, porque cuando tú vas leyendo, y eso lo insisto muchas veces, cuando tú vas leyendo el Evangelio poco a poco, cada día el Evangelio que toca, vas viendo qué te quiere decir el Señor, qué tal, pues va identificando, o sea, es como dejarle una puerta abierta a Dios para que entre dentro de ti. Por eso yo animo a que cada día leáis el Evangelio, lo meditéis, incluso con la lección divina, que yo puedo, no sé si aquí se puede pasar a, en uno, meterlo en algún comentario o algo, algún PDF para que descubráis el hacer la lección divina, cómo se hace, lo vais haciendo cada día y a mí me ha descubierto mi pasado, me ha descubierto mis emociones, mis consolaciones y desolaciones, me ha descubierto un montón de cosas y a mí me ha ayudado un montón y me ha dado cuenta que el pasado no es tanto como parece, que además las cosas son más normales de lo que son, que yo además he podido enfatizar demasiado cosas que luego no eran, o a lo mejor al contrario, no le doy importancia a cosas que realmente a mí me estaban haciendo doler. Y cuando le doy importancia, me la ha puesto el Evangelio ahí delante y he podido asumirla, he podido perdonarla, he podido descubrir que una cruz que llevaba desde la infancia me está ayudando un montón. Pues todo eso, por eso una de las cosas de sanación importantísima es el Evangelio diario. Hacerlo con tranquilidad, con paz, descubriendo esa experiencia del amor de Dios tan grande en nosotros, ¿vale? Pues nada, ojalá estas cosas pues sirvan para eso. Bueno, voy a hacer un anuncio, aunque no corresponda, pero voy a hacer un pequeño, voy a meter aquí un pequeño publicidad, ¿vale? Y con esta publicidad me despido, ¿vale? Ahora de esta sesión de curso, ¿no? Mira, ya sabéis que vamos a ver si se me quita, a ver si saco. Eso es, mira. Ya sabéis que hemos hecho ya un par de musicales, un grupo de personas, que hemos hecho Los Miserables, hemos hecho el Silmarillion, el primer libro de Tolkien, y ahora vamos a hacer una obra de teatro musical que empezará en unos meses, pero que vamos a empezar ya con la formación. Y entonces, bueno, pues aquí convocamos el 30 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia de Otura para todo el que quiera. Así que yo animo a que si alguno tiene ganas de, a lo mejor no hace falta estar cantando, o a lo mejor hace falta la parte teatral donde no hace falta ni hablar, a lo mejor sencillamente está en el escenario o algunos técnicos que puedan ayudarnos. Pues invito a que si alguno quiere, pues que esté más que invitado el día 30 de noviembre a las 5 de la tarde, ¿vale? Pues nada, un abrazo muy fuerte, que el Señor os bendiga y a disfrutar de la vida, ¿vale? Ale, hasta luego. Cada paso, en cada aliento, un universo se despierta lento. Somos historias, somos luz, buscando siempre